Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos clave sobre la gira del presidente Trump por Asia en octubre de 2025. El foco principal, la cumbre APEC en Corea del Sur. Y bueno, una tensión geoeconómica tremenda con China. Hola. Sí, una tensión máxima, diría yo. Los papeles que revisamos pintan un cuadro muy complejo. Parece que el objetivo número uno de Washington era bastante claro, ¿no? Buscaban conseguir una especie de tregua, evitar a toda costa esos aranceles del 100% a productos chinos que estaban amenazando con poner. Exacto. Y todo esto venía como respuesta directa a las restricciones que Pekín había impuesto a la exportación de tierras raras. Un momento crítico entonces. Absolutamente. Estábamos, digamos, al borde de una guerra comercial total. No era una gira diplomática cualquiera. Era una negociación, al límite, para intentar evitar un choque frontal. Y antes de esa cumbre, la tensión ya venía escalando bastante, ¿verdad? Estados Unidos agitaba esa amenaza de los aranceles del 100%, aunque, ojo, los mismos documentos sugieren que quizás Trump sabía que no eran sostenibles. Más bien, una táctica de presión fuerte, ¿no? Podría ser, sí, una forma de llevar a China a la mesa con más urgencia. Y no solo eran los aranceles. También estaba sobre la mesa la amenaza de vetos a la exportación de software y tecnología crítica a China, muy parecido a lo que se hizo con Rusia en 2022. Claro. ¿Y China cómo respondió? Porque no se quedaron quietos. Para nada. Respondieron con mucha fuerza. Ampliaron los controles de exportación sobre las tierras raras, sí. Pero lo crucial fue que incluyeron los imanes permanentes que usan esas tierras raras. Ah, los imanes. Exacto. El valor económico directo para el PIB chino quizás es marginal, pequeño, pero su valor estratégico es, incalculable. Piensa en defensa, en electrónica de consumo, vehículos eléctricos, toda la energía renovable de Occidente. Depende de esos imanes. Entiendo. ¿Y China tiene un dominio ahí? Impresionante. Controlan cerca del 70% de la minería de tierras raras. 70%. Y luego el 90% del procesamiento. 90%. Y el 93% de la fabricación de los imanes finales. O sea, controlan casi toda la cadena. ¡Wow! Es un control casi absoluto. Y aquí Pekín sacó una carta. Interesante, ¿no? Una especie de regla espejo a las de Estados Unidos. Exactamente. Es fascinante. Implementaron algo muy parecido a la regla de Producto Directo Extranjero, la FDPR estadounidense. Esa regla que usa para controlar exportaciones globales si llevan tecnología estadounidense. ¿Y cómo funciona la versión china? Pues su anuncio número 61 exige que se necesite aprobación de Pekín para exportar imanes si contienen trazas, aunque sean mínimas, de tierras raras chinas. O, y esto es clave, si se produjeron usando tecnología de procesamiento china. O sea que, si Estados Unidos usa la tecnología como base para su control extraterritorial, China usa los materiales y la tecnología de procesamiento. Es una simetría estratégica total. y eso lo complica todo muchísimo para Occidente, ¿verdad? Ya no es solo un tema de dónde compras el mineral. Claro, transforma el conflicto, lo vuelve regulatorio, jurisdiccional. La diversificación de cadenas de suministro se hace mucho más difícil, porque ahora tienes que mirar el origen del material y la tecnología de fabricación a un nivel súper detallado. Pero bueno, la gira no fue solo China, China, China. Hubo otras paradas importantes. En Malasia, por ejemplo. En la cumbre ASEAN. Sí, y ahí hubo avances. Se movió bastante en un acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos y Malasia. Para Malasia es vital porque, como el 60% de sus exportaciones son de electrónica, necesitaban ese acuerdo. Hubo compromisos fuertes, ¿no? Sí, Malasia se comprometió a invertir unos 70,000 millones de dólares en Estados Unidos y a comprar gas natural licuado estadounidense unos 3.4 mil millones anuales. O sea, Washington tejiendo alianzas en la región, buscando alternativas, estabilizando otras cadenas de suministro. Exactamente. Es parte de esa estrategia más amplia. Además, en ese marco, Trump supervisó la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. Sumando puntos diplomáticos. Y siempre, la variable norcoreana. Ajá, siempre presente. Trump se mostró dispuesto a reunirse con Kim Jong-un allí en Corea del Sur, aunque no estaba en la agenda oficial.
Y eso a pesar de que hubo pruebas de misiles norcoreanos justo antes. Una carta más en la manga, quizás. Exacto. Nunca se sabe con Corea del Norte. Bueno, entonces llegamos al momento cumbre, la APEC en Corea del Sur, el 30 de octubre. Se dice que hubo conversaciones muy constructivas justo antes, en Kuala Lumpur. ¿Qué buscaba cada uno en esa reunión Trump-Xi? A ver, concretamente. Pues mira, Washington iba por dos cosas principales. Que China revirtiera los controles sobre las tierras raras y que volviera a comprar productos agrícolas estadounidenses a gran escala. ¿Y Pekín qué quería? Pekín necesitaba sobre todo que se eliminara la amenaza de esos aranceles del 100%. Y también querían claridad. Claridad sobre hasta dónde iban a llegar los controles tecnológicos de Estados Unidos. Necesitaban saber las reglas del juego. Tiene sentido. Y según los análisis que revisamos, ¿cuál era el resultado más probable de esa cumbre? Todo apuntaba a una tregua temporal. Era lo más lógico. ¿Por qué temporal? Porque era muy difícil que China cediera su principal palanca de negociación, las tierras raras, sin obtener a cambio concesiones tecnológicas importantes de EEV. Y esas concesiones parecían poco probables en ese momento. Claro. Pero, al mismo tiempo, ninguno de los dos líderes quería el shock económico brutal que hubieran supuesto los aranceles del 100%. Había un incentivo mutuo para pausar la escalada. Entonces, ¿qué implicaba esa tregua? Probablemente posponer los aranceles quizá por un tiempo definido. Restablecer canales de diálogo, tal vez vincularlo al viaje que Trump tenía planeado a China en 2026. Pero, y esto es importante, China seguramente mantendría las restricciones sobre tierras raras e imanes, quizá con un sistema de licencias, algo más manejable, pero el control seguiría ahí. O sea, una gestión de la crisis inmediata, bajar la temperatura. Exacto. Pero el conflicto de fondo, esa competencia estructural por la tecnología, por los materiales del futuro, por la influencia, eso seguía y sigue totalmente intacto. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión principal de todo esto, sería esa enorme dependencia que tiene Occidente, ¿no? Y no solo de la extracción de las tierras raras, sino de todo lo que viene después. El procesamiento, la fabricación de componentes como los imanes, donde China domina abrumadoramente. Correcto. Es una vulnerabilidad estructural muy, muy seria. Y solucionarla, diversificar de verdad, va a llevar años. Quizás una década o más. Una década. Y mientras tanto, esa nueva regla china tipo FDPR sobre materiales críticos es un desafío directo. Directísimo. Cambia el panorama. La soberanía industrial ahora se define también por quién controla estos cuellos de botella en materiales y procesamiento. ¿Y qué recomiendan los análisis para enfrentar esto? Bueno, las recomendaciones son bastante claras. Para las empresas, acelerar la diversificación, el famoso China Plus One. Auditar a fondo sus cadenas de suministro bajo estas nuevas reglas jurisdiccionales chinas y acumular inventarios críticos. ¿Y para los gobiernos? Para los gobiernos la tarea es enorme. Invertir masivamente en desarrollar capacidades de procesamiento domésticas o en países aliados. Y, por supuesto, desafiar estas medidas chinas en foros multilaterales como la OMC. En resumen, esta gira de octubre de 2025 parece que logró una pausa táctica, un respiro, pero en medio de una confrontación geoeconómica que es mucho más profunda, más compleja y que gira en torno al control de la tecnología y los materiales que definirán el siglo XXI. Así es. Y queda una pregunta flotando, una pregunta que estos análisis quizás plantean más que responder. ¿Hasta qué punto es realmente posible desacoplar estas cadenas de suministro tan estratégicas, tan increíblemente entrelazadas? ¿Y cuál será el costo real, económico, político, estratégico, de siquiera intentarlo en esta nueva era de competencia regulatoria global? Es algo sobre lo que tendremos que seguir reflexionando. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.